¿Tienes dificultades para la comprensión lectora? ¿Te cuesta entender lo que lees? No te preocupes, en este video te enseñaré un método de lectura simple y eficaz para desarrollar una comprensión lectora significativa. Comencemos. Láser. Sí, láser. Ese es el nombre del método para desarrollar nuestra comprensión lectora. ¿En qué consiste este método? Láser son las siglas de lectura previa, análisis, síntesis, evaluación y resolución de un texto. Todo ello nos permitirá realizar una comprensión lectora eficaz. Veamos cada uno de los pasos de este método. Lectura previa. También llamada lectura exploratoria, lo que haremos en este punto es realizar una lectura general del texto sin detenernos con el objetivo de identificar el tema central de dicho texto. Para que se entienda mejor este punto y todo el método láser, leeremos el siguiente texto de ejemplo. Hay preguntas de gran importancia para el ser humano, aquellas que tienen que ver con el sentido de la vida, con el alma, con Dios, con la muerte. Generalmente, cada uno de nosotros se forma algunas ideas al respecto, además de reconocer doctrinas ya existentes que asumen una posición definida. Algunos piensan que hay vida después de la muerte, mientras que otros afirman lo contrario. Por su parte, otros dicen que el problema no es la muerte, sino el modo de asumirla. En relación con la existencia del alma, unos piensan que ella no es sino el conjunto de nuestras funciones orgánicas, adoptando de este modo una postura materialista. Otros piensan que el alma es algo por sí misma independiente del cuerpo, tomando partido por explicaciones de carácter metafísico, es decir, aquello que está más allá de lo físico. Ante la incertidumbre de este mar de opiniones, es natural preguntarnos qué postura asumir. ¿Quién tiene la razón? ¿Y por qué? ¿Es posible resolver estos interrogantes? ¿Cómo debemos enfrentarnos a ellos? Lo fundamental es que cada pregunta surja de un deseo de saber y que permita esclarecer los problemas esenciales a la vida y al hombre. Así la vida adquiere un sentido desde las preguntas que nos formulamos. Muy bien, luego de leer este texto debemos hacernos la pregunta: ¿cuál es el tema central del texto? Aquí puedes ver algunas alternativas. A. La importancia de hacernos preguntas cada cierto tiempo para entender mejor la realidad. B. La importancia de la reflexión sobre si somos materialistas o metafísicos. C. La importancia de cuestionarnos sobre los asuntos esenciales de nuestra existencia para formarnos un sentido de la vida. O D. Las preguntas y las respuestas que muchas veces no queremos hacernos. Esperemos un rato. Aún no contestemos esta pregunta, pero es bueno que después de la lectura previa que ya hemos hecho, tengamos una posible respuesta. Continuemos con los siguientes pasos y al final daremos respuesta a la pregunta ¿cuál es el tema central del texto? Sigamos entonces con los pasos que siguen. Análisis. Analizar un texto consiste en realizar una lectura minuciosa párrafo a párrafo. Para ello es necesario identificar las ideas principales y entender la jerarquía textual. Para ello es conveniente preguntarnos ¿de qué trata dicho párrafo? Leamos el texto nuevamente, pero esta vez tratando de entender las ideas principales de cada uno de los párrafos que componen este texto. El objetivo es sintetizar estas ideas con nuestras propias palabras. Empecemos con el primer párrafo. Volvamos a leerlo. Hay preguntas de gran importancia para el ser humano, aquellas que tienen que ver con el sentido de la vida, con el alma, con Dios, con la muerte. Generalmente, cada uno de nosotros se forma algunas ideas al respecto, además de reconocer doctrinas ya existentes que asumen una posición definida. Algunos piensan que hay vida después de la muerte, mientras que otros afirman lo contrario. Muy bien. Como leemos, este párrafo nos dice que existen preguntas importantes para el ser humano, pues se infiere que al responderlas, éstas le dan un sentido a su existencia. No obstante, el texto muestra que existen diversas respuestas a estas preguntas. Ahora, leamos y analicemos el segundo párrafo. Por su parte, otros dicen que el problema no es la muerte, sino el modo de asumirla.
En relación con la existencia del alma, unos piensan que ella no es sino el conjunto de nuestras funciones orgánicas, adoptando de este modo una postura materialista. Otros piensan que el alma es algo por sí misma, independiente del cuerpo, tomando partido por explicaciones de carácter metafísico, es decir, aquello que está más allá de lo físico. Ante la incertidumbre de este mar de opiniones, es natural preguntarnos qué postura asumir, quién tiene la razón y por qué. ¿Es posible resolver estos interrogantes? ¿Cómo debemos enfrentarnos a ellos? Como acabamos de leer, este párrafo trata de mostrarnos que existen variadas maneras de afrontar la muerte y la existencia del alma. Para ello, hace una clasificación entre la explicación materialista y la metafísica. Además, el párrafo concluye con preguntas reflexivas sobre qué postura asumir, cuál de ellas es razonable y por qué. Bien, ahora leamos y analicemos el último párrafo. Lo fundamental es que cada pregunta surja de un deseo de saber y que permita esclarecer los problemas esenciales a la vida y al hombre. Así, la vida adquiere un sentido desde las preguntas que nos formulamos. Como leemos, este último párrafo es concluyente, ya que nos dice que lo más importante es que cada pregunta nazca de un deseo por saber y, de esta manera, podamos adquirir un sentido de la vida que haya nacido de la reflexión. Muy bien, lo que acabamos de hacer es ya gran parte de la comprensión lectora, pues ya hemos dividido en partes el texto y ya hemos entendido el mensaje e intención del mismo. Ahora toca pasar al siguiente paso, síntesis. La síntesis es la expresión abreviada de cada una de las ideas entendidas en cada párrafo. Para ello se requiere realizar un proceso de selección jerárquica de lo más importante a lo menos importante. En el caso del texto leído, podemos llegar a la siguiente síntesis. La pregunta por temas esenciales para el hombre, como la existencia, la vida o la muerte, son importantes no tanto para llegar a una verdad absoluta, sino para generar un deseo por el saber y, de esta manera, lograr formarse un sentido de la vida. Ahora bien, habiendo llegado hasta este punto, vamos al siguiente paso. Evaluación. La evaluación consiste en responder una serie de preguntas sobre el texto leído y así consolidar nuestra comprensión lectora. Muy bien, volvamos a la pregunta de cuál es el tema central del texto. A. La importancia de hacernos preguntas cada cierto tiempo para entender mejor la realidad. B. La importancia de la reflexión sobre si somos materialistas o metafísicos. C. La importancia de cuestionarnos sobre los asuntos esenciales de nuestra existencia para formarnos un sentido de la vida. O D. Las preguntas y las respuestas que muchas veces no queremos hacernos. Ok, antes de dar una respuesta, veamos nuestro último paso. El último paso es resolución. Lo que debemos hacer en este último punto es elegir entre las alternativas la respuesta correcta. Para ello se sugiere tener en cuenta el análisis y síntesis realizados al texto. Y también cuando elijamos o descartemos una alternativa, justificar dicha acción. Muy bien, ahora sí, vamos a responder. ¿Cuál es el tema central del texto? La respuesta, obviamente, es la C. La importancia de cuestionarnos sobre los asuntos esenciales de nuestra existencia para formarnos un sentido de la vida, ya que el texto nos dice que cuestionarnos es central, pues este cuestionamiento es generado por un deseo de saber y por ende, este saber nos ayudará a adquirir un sentido a nuestras vidas. Las demás alternativas solo son distractores, ya que como veremos, la A, aunque habla sobre la importancia de hacernos preguntas, no dice qué tipo de preguntas, y además el texto no habla sobre entender la realidad nada más. La B tampoco es la respuesta, ya que, aunque se nos habla de las posturas materialista y metafísica, el texto no se centra solo en ello, sino en la adquisición del sentido de la vida a través de preguntas fundamentales. Por último, la D es la más alejada del contenido del texto, pues no guarda relación con ningún punto que éste aborda.
Como vemos, el método láser para desarrollar una comprensión lectora significativa es importante, pues permite entender el texto en su esencia, es decir, nos da la posibilidad de comprender el tema central y las ideas principales que lo componen. También nos permite la realización de una síntesis para aprender el contenido textual y que de esta manera la experiencia lectora sea fructífera. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya resultado útil. Si es así, no olvides apoyarme con un me gusta, compartir este video y suscribirte a mi canal para seguir compartiendo más contenido. En la descripción de este video te dejo además un ejercicio de lectura para que puedas reforzar todo lo aprendido en este video. Muchísimas gracias por verlo. Soy el docente Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.